Ferdinand de Saussure. No hay nada más idóneo que el lenguaje para hacer comprender la naturaleza del problema semiológico. Ferdinand de Saussure nació el 26 de noviembre de 1857 en Ginebra, Suiza. Fue el mayor de 4 hermanos que se destacaron por sus dedicaciones, tales como Horace, que nació en 1859. Fue pintor de retratos y paisajista. Le sigue Leopold, que nació en 1866. Fue primero oficial de marina y luego estudioso de la cultura y astronomía chinas. Finalmente, René, que nació en 1868, autor de estudios filosóficos y de los lenguajes artificiales y naturales. Estudió en la Universidad de Ginebra durante 2 semestres, de 1875 a 1876. Estudió física y química, siguiendo la tradición familiar, y los alternó realizando cursos de filosofía e historia del arte, pero siempre manteniendo su interés por la lingüística. Saussure definió a la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Él menciona que la función del signo consiste en comunicar ideas por medio del mensaje. Esta operación implica un objeto, una cosa de la que se habla o referente, signos y por lo tanto un código, un medio de transmisión y evidentemente un emisor y un destinatario. Charles Sanders Peirce. Personas diferentes tienen modos tan maravillosamente diferentes de pensar. Charles nació el 10 de septiembre de 1839 en Estados Unidos, más exactamente en Cambridge, Massachusetts, y fue hijo de un matemático, Benjamin Peirce, que nació en 1809 y falleció en 1880. Este enseñó en la Universidad de Harvard, primero matemática y física, luego matemáticas y astronomía. Peirce fue autor de importantes aportes en el campo de la física, la psicología y la astronomía de su tiempo. Es considerado como uno de los precursores del cálculo de proposiciones, clases y relaciones. Demostró de qué modo la lógica podía ser utilizada para investigar los fundamentos de las matemáticas. Peirce es el padre de la semiótica, que en sí es la misma semiología, solo que él lo nombró de esa manera. La semiótica peirciánica proporciona una teoría general completa del significado y la representación. Para Peirce, todo lo que existe es signo, en cuanto que tiene la capacidad de ser representado, de medir y llevar ante la mente una idea. Y en ese sentido, la semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos, y no se limita a un mero estudio y clasificación de los signos. También nuestros pensamientos son signos, y por eso la lógica en sentido amplio no es sino otro nombre para la semiótica, la cuasi necesaria o formal doctrina de los signos. La semiótica de Peirce parte de la convicción de que la significación es una forma de terceridad. La relación sígnica es irreductiblemente triádica y tiene siempre 3 elementos, que son signo, objeto e interpretación. Roland Barthes fue un filósofo, crítico, teórico literario y semiólogo estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre la crítica literaria, sobre la lingüística, la filosofía del lenguaje, sobre los signos, los símbolos y la fotografía. Barthes hace de la semiótica una ciencia cuyo interés no son los objetos, sino los discursos de que ellos elaboran, así como el lenguaje y los signos que están en el lugar de los objetos. En esta ciencia los signos son por sus relaciones dinámicas. Él estudia el significado y cómo se hace intangible o significativo lo cotidiano, cómo los seres humanos hacen significante lo insignificante. Es por ello que estudia lo no dicho o lo que quedó implícito. Barthes establece que la semiología tiene por objeto el estudio de todos los sistemas de los signos, concluyendo que el lenguaje no es más que un subconjunto de signos. De igual manera se precisa y existe una dependencia de la semiología respecto a la lingüística. Él se refiere a que la
lingüística está destinada a ser absorbida por una translingüística, colocando a la semiología como una parte de la lingüística. Greimas nació en Tula, Rusia, el 9 de marzo de 1917 y falleció en París el 27 de febrero de 1992. Un investigador francés de origen lituano nació en Rusia revolucionaria que realizó importantes aportes a la literatura semiótica, fundando una semiótica estructural inspirada en Frédéric de Saussure. Promovió el grupo de investigación semiolingüística y la Escuela Semiótica de París. También destacan sus trabajos sobre la mitología lituana. Greimas y los discursos. La corriente semiótica desarrollada por Greimas y la denominada Escuela de París que él integraba se ocupó fundamentalmente de un tipo de materia significante, los discursos. Un discurso es una forma textual en la que se propone una relación distinta que se articulan con determinada coherencia. En esa articulación, todo y cada uno de los componentes del discurso se van desplegando valores que en virtud de operaciones específicas están en continua transformación. De esta forma, se llama semiótica narrativa a la semiótica que investiga la lógica del sentido y de este tipo particular de discurso adquieren la forma del relato. A esta semiótica lo que le interesa es dar cuenta de la narratividad. ¿Cómo es eso de contarle algo a otro? Los antecedentes teóricos fundamentales de la semiótica de Greimas provienen del estructuralismo. Los procedimientos formulares necesarios para realizar la descripción de la estructura narrativa. Los análisis le permiten aprovechar el descubrimiento de las regularidades en las que se sostiene la mayoría de los relatos y que en consecuencia confirma Greimas y los discursos. La corriente semiótica desarrollada por Greimas y la denominada Escuela de París que él integraba se ocupó fundamentalmente de un tipo de materia significante, los discursos. Un discurso es una forma textual en la que se propone una relación distinta que se articulan con determinada coherencia. En esa articulación, todo y cada uno de los componentes del discurso se van desplegando valores que en virtud de operaciones específicas están en continua transformación. De esta forma, se llama semiótica narrativa a la semiótica que investiga la lógica del sentido y de este tipo particular de discurso adquieren la forma del relato. A esta semiótica lo que le interesa es dar cuenta de la narratividad. ¿Cómo es eso de contarle algo a otro? Los antecedentes teóricos fundamentales de la semiótica de Greimas provienen del estructuralismo. Los procedimientos formulares necesarios para realizar la descripción de la estructura narrativa. Los análisis le permiten aprovechar el descubrimiento de las regularidades en las que se sostiene la mayoría de los relatos y que en consecuencia confirma la existencia de formas universales de la organización de la narratividad. ¿Qué es el sentido para Greimas? Plantea que el sentido está antes de cualquier producción discursiva. Es como si dejáramos que vivimos naturalmente inmersos en un universo del sentido. El enunciado. La semiótica narrativa se ocupa de las clases de texto que son sujetos semióticos expuestos en una forma de relatos. El esquema actancial. Según Greimas, el actante es quien realiza o el que amplía el término de personaje del actor. El esquema actancial se aplica al análisis del relato. Por lo tanto, un actante es una clase que agrupa una sola función de los diversos papeles de un mismo rol actancial. Pueden ser héroes, villanos, ayudantes o opositor. Este esquema nos permite analizar los personajes de un texto narrativo o dramático, lo que nos sirve para saber qué hace el personaje, cuáles son sus objetivos y cómo se relaciona con los demás personajes. Sujeto. Personaje centro de la escena, aquel que realiza una acción en búsqueda de cumplir un objetivo.
El destinador. Es el motivo o fuerza externa o interna que mueve al sujeto para que éste consiga el objeto. El destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Ayudantes son los que colaboran para que el sujeto consiga el objeto. Y los oponentes son quienes obstaculizan o oponen al sujeto para que éste pueda conseguir el objeto. Umberto Eco fue miembro de foros de sabios de la UNESCO en 1992, tras terminar los estudios de filosofía en la Universidad de Turín. En años posteriores continuó su actividad académica en diversas universidades italianas y extranjeras, sobre todo en la Universidad de Bolonia, donde fue profesor de semiótica y de filosofía. En 1978 publicó su obra netamente de la semiótica, a la cual llamó La estructura ascendente, que le llevó a hacer otra obra completa llamada Tratado de la Semiótica General, publicada en 1975. Según Umberto Eco, la semiótica estudia la cultura. La semiótica estudia toda cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistemas y procesos nos lleva a afirmar la dialéctica entre códigos y mensajes. Eco piensa que para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a analizar los contextos en el que se determinan categorías que surgieron por primera vez. Con los aportes de Eco manifestados, los signos y sus modos de funcionamiento en el mundo social, a pesar de la propuesta de Peirce y de Saussure y otros pensadores, la semiótica cobró estatus de ciencias que fueron conocidas en la academia y fuera de ella. La Asociación Internacional de Semiótica fue una de las contribuciones. Como su propio nombre lo indica, es el Tratado de la Semiótica General. Comprende a modo del discurso lingüístico general de Saussure. Esta busca definir y contribuir las ciencias semióticas y sus terminologías, partiendo de los conceptos generales con el que él mismo, Saussure, intuye de que debería ser final esta ciencia. Crítica estructural y comunicación. La estructura ausente es una crítica del estructuralismo de Claude Levit. En su libro, Umberto Eco describe los objetivos fundamentales de una nueva ciencia: institucionalización de un campo del saber, la semiótica, la construcción de una persuasiva sistematización teórica a partir de la combinación de las teorías y conceptos lingüísticos semióticos, la filosofía y la antroposociología, entre otros, una recuperación de la antropología de Lewis a partir de la crítica del estructuralismo, la apropiación de las imágenes de las culturas como proceso de comunicación y la aplicación de sistemas de modelos analógicos para comprensión de los fenómenos culturales. Eco en sus análisis recalca la importancia de la cultura como proceso de comunicación y de reconocer la existencia de sistemas de comunicación y espontáneas, menos cultura entre comillas, y hasta los procesos culturales más complejos. La mayoría de críticos confirman los atributos del escritor al incorporar la semiótica como eje transversal de su novelística, tan lleno de símbolos, signos y significantes. Por eso el eco del pensamiento de Umberto Eco durará mucho tiempo. Será indudablemente un clásico del siglo XX y XXI, porque nadie como él ha analizado el ámbito y los fenómenos comunicativos, los sistemas de signos, la negación de códigos de los códigos, la dialéctica entre códigos y mensajes, así como las relaciones entre el mundo de los signos y el mundo de las ideologías. En sus escritos nos revela que el mundo y sus códigos es donde el verdadero sistema de cultura es la comunicación, y esta es su propia esencia. Eliseo Verón fue un semiólogo, sociólogo y antropólogo argentino nacido el 12 de junio de 1935
en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 15 de abril de 2014 en la misma ciudad. Fue licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en el año de 1961. Un año más tarde obtuvo una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República de Argentina para estudiar en el Laboratorio de Antropología Social. Sí. En el año de 1970 se radica en Francia, donde contactó con diversos intelectuales como Barthes y otros miembros de estudios transdisciplinarios de sociología, antropología y semiología. También se destaca en este periodo distintos trabajos publicados en la Universidad Urbino Italia. Fue profesor de la Sorbona y de otras universidades francesas. En 1985 obtuvo su diploma de doctor de Estado en la Universidad de París. En 1995 se regresa a Argentina y dirige carreras de cursos de posgrados de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Hebrea de Argentina. También en la Universidad Nacional del Rosario, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de San Andrés, y entre 2000 y 2006 dirigió la maestría de periodismo en la Universidad de San Andrés. Proyecto conjunto con el Grupo Clarín y la Universidad de Colombia. Entre sus obras más conocidas se encuentran Construir el acontecimiento en el año 1983, La semiosis social, importante, en el año de 1988, Efectos de agenda en el año 1999, El cuerpo de las imágenes en el año 2001 y por último escribió una segunda parte de la semiosis social en el año de 2003. En 1993 se propone construir una teoría que explique el funcionamiento de los discursos en sociedad. Se basó en las dos grandes herencias históricas del signo. Uno del lado de la saussuriana, que plantea un modelo binario o digital que vendría siendo significado o significante, que reenvía a modelos dualistas anteriores. Por otro, el pensamiento temario tricotómico de la significación de Peirce, que vendría siendo el interpretante, el signo y el objeto. Permanece ajena a la lingüística y tiene aspiraciones empiristas al ampliar los fenómenos de la producción de sentido más allá de la emisión consciente humana, entre paréntesis, de estos mensajes, y se propone como clasificación ontológica de los signos naturales o culturales presentes en la biosfera o en la semiósfera. ¿Qué es la semiosis social? Es la dimensión significante de los fenómenos sociales. Es una red de significaciones compleja e indeterminada. Poco a poco se va a cumplir izando y haciéndose más importante con el tiempo. Pero, ¿cómo podemos analizar esta teoría? Vamos a poner un ejemplo. Necesitamos tomar un recorte de la semiosis espacio-temporal. Este recorte es lo que vamos a llamar el discurso de análisis. A partir de ahí, vamos a buscar marcas en la superficie del discurso que nos llamen mucho la atención. Porque de esta forma vamos a remitir a otros discursos. Así nos vamos a dar cuenta cómo circulan en el sentido. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es el discurso? El discurso es un recorte de la semiosis, un pedazo de significaciones que dan vueltas por la sociedad de forma material. Pero, ¿cómo explica Eliseo Verón la semiosis? Eliseo expresa que la semiosis social es una red significante infinita. En este sentido, la producción de conocimiento por parte de un sujeto no puede separarse de una red social de sentido de cual forma parte. El conocimiento es un efecto de sentido cuya naturaleza solo puede ser aclarada y se sitúa en la red infinita de discursos entrelazados. El conocimiento
ubicado en el interior de esta red semiótica, es un fenómeno intersticial. Charles Murray nació el 23 de mayo de 1901 y murió el 15 de enero de 1979. Este fue un filósofo y semiótico estadounidense. Murray es considerado uno de los fundadores de la llamada teoría de los signos, siendo él considerado el suyo el primer proyecto completo de la semiótica. Charles Murray concibe la semiótica como una ciencia de dos caras. Por una parte, dice que es una ciencia en sí misma y afirma que la semiótica puede ser la disciplina unificadora de todas las ciencias humanas en general. Por otra parte, dice que es un instrumento de la ciencia, por cuanto toda ciencia utiliza y se expresa con signos. Él dice que algo es un signo si solamente algún intérprete lo considera signo de algo. También dice que la consideración de algo es un interpretante solo en la medida en que es evocado por algo que funciona como signo. Y por último dice que un objeto es intérprete solo si inmediatamente toma en consideración algo. Yuri Lotman fue un lingüístico y semiólogo ruso, fundador de la culturología, una figura central de la semiología cultural y un reconocido teórico de la literatura e historiador de la literatura rusa. La semiótica de Lotman, proyectada a la luz de la interacción de sistemas de sentido y de desplazamiento a través de la comunicación, permite dar a la cultura y a cada una de sus manifestaciones un carácter dinámico, donde las formas simbólicas interactúan y se condicionan. Una característica básica que Lotman señala a una organización bipolar en su conjunto de pares de opuestos. Por eso, propone que la estructura pensante debe formar una persona cultural. Integrar esas estructuras semióticas opuestas en un todo único. Lo contrario significaría la desintegración de esa persona. Esa integración se da mediante mecanismos que suelen ser de dos géneros, una metalenguaje o una creolización de los lenguajes. Émile Benveniste fue un profesor de lingüística francés en el Colegio de Francia entre 1937 y 1969, año en que se retiró por cuestiones de salud. Su obra, centrada en la indoeuropea y en la sintaxis general, es una de las más fértiles en la escuela lingüística francesa, cuyos resultados fructificaron en la teoría de la enunciación en el marco del estructuralismo. Según Benveniste, el concepto de sujeto productor del discurso o voz enunciativa se une a la observación de su presencia en su propio discurso. A través de la enunciación, el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo. Según Benveniste, el concepto de sujeto productor del discurso o voz enunciativa se une a la observación de su presencia en su propio discurso. A través de la enunciación, el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo.